El viernes 10 de mayo de 2024 se reúne la Asamblea General de las Naciones Unidas con un tema puntual que es para eh, ampliar los derechos que tenía Palestina dentro de la organización. Es importante que desde el año 2012, pues Palestina mantenía un estatus de miembro observador. O sea, Palestina no tiene injerencia, no tiene un representante, no toma decisiones, no tiene un vocero. O sea, que él estaba ahí observando, pero no era un miembro oficial. Entonces, el viernes 10, pues en una reunión, pues estaba ponderando que Palestina pues pasara a pertenecer oficialmente, con todo lo que eso implicaba, a formar parte de la ONU. Una de las cosas importantes que tienen esas implicaciones, hay que ver, Gerald Erdan, que es el representante israelí en la ONU, dijo que la organización, al permitir que Palestina fuera parte de oficial, ¿verdad? Con todos los derechos que eso implicaba de la ONU, lo que había hecho, invitado a un Estado terrorista a pertenecer a la ONU. Aparte de eso, recordó también que el día 7 de octubre murieron 1.200 personas por personas, ¿verdad? Palestina de Hamas. Ello hay ciertas implicaciones con respecto a esta noticia, que es lo que nos trae a este programa especial. Eh, Esta orden o este decreto fue aprobado por 143 votos a favor de que se pusiera Palestina, ¿verdad? Con todos los derechos de un miembro oficial. Hubo 25 abstenciones y hubo 9 países que en contra. Esos 9 países que estuvieron en contra de que se aprobara Palestina con todos los derechos en la ONU fue Estados Unidos, Argentina, la República Checa, Hungría, Micronesia, Nauru, Palú y Papúa Nueva Guinea. Entonces, la gran pregunta o el gran tema es, o el gran dilema es que República Dominicana fue uno de esos países que aprobó y que apoyó a Palestina para que fuera aprobado en, en esta asamblea. Pastor, ¿qué implicaciones puede tener eh, este apoyo que ha recibido Palestina en la ONU de parte, ¿verdad?, de estos países que oficialmente ya fue aprobado? Entonces, Israel, con su representante, pues no ha visto eso bien. De hecho, rompió el documento de la ONU ahí en la asamblea porque él admite o entiende que eso es un país terrorista, que no respeta la paz, no respeta la vida. Pero hubo solamente 9 países que apoyaron a Israel en ese sentido, de no estar a favor de que se incluya Palestina, pero hubo 143 que sí apoyaron a Palestina, dentro de los cuales se encuentra la República Dominicana. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener ese apoyo a Palestina, pastor? Bien, yo pienso que en primera instancia es una sacar a Israel de la ONU, porque probablemente Israel, al no aceptar, y lógicamente con las convicciones de los conflictos que han tenido por años, históricamente hablando, y teniendo en cuenta que en Palestina está esa organización, esa facción terrorista Hamas, y respecto a la vida, de terrorismo, de financiar terrorismo, no solamente ellos lo ejecutan, sino que lo financian con potencias, por supuesto, que le suministran los recursos, implicaría sacar a Israel de la ONU. Eso es lo primero, porque es un desprecio
directo a la nación de Israel. Amén de que nosotros estamos viendo que todos los o las decisiones que se están tomando a nivel internacional es para acorralar cada día más a Israel y ponerlo contra la pared, ¿verdad? Entonces, eso implica, desde mi óptica, que Israel tiene una de dos: salirse voluntariamente o aceptar que ellos lo saquen. Porque para nadie es un secreto que, si bien Israel no es que es una palomita, ¿verdad? Que no ofende ni con el ni al pétalo de una rosa. Sin embargo, tradicionalmente Israel es una nación pacífica. Y sus enemigos, los principales enemigos de Israel, son naciones eminentemente crueles. Entonces, Israel está contra la espada y la pared. Yo pienso que la principal implicación es Israel tener que aceptar que, como dijeran en cierta ocasión a Atanasio, Atanasio, tú no te das cuenta que todo el mundo está contra ti. ¿Por qué no te retracta? Y entonces Atanasio dijo, bueno, si el mundo está contra Atanasio, Atanasio está contra el mundo. Lo que implica que Israel tiene prácticamente al mundo entero en contra de él y él tiene que actuar, bueno, pues reconocer que si el mundo está contra Israel, Israel está contra el mundo. Por supuesto que, como alguien también dijera, Dios y yo somos mayoría, por una razón que nosotros no entendemos porque no tenemos la mente de Dios. A Dios le plujo tomársela con la descendencia de Abraham. Y esa descendencia de Abraham es de Isaac y Jacob. Y entonces, en ese sentido, las 12 tribus de Israel. Bueno, pues si todo el mundo está contra Israel, Israel y Dios son mayoría. Yo pienso que esa es la principal implicación, y es que hay un esfuerzo por deshacer a Israel de la faz de la tierra, quitarle ese pequeño terruño que Dios les entregó, y por supuesto nadie se lo va a quitar, y eso puede degenerar en complicaciones de ribetes olímpicos, de consecuencias planetarias. Yo pienso eso. Ok, a mí me gustaría hacer una pregunta, porque hay una parte que hay que, digamos, entenderla, que yo entiendo que el otro la puede entender así. ¿Qué de malo tiene que un estado, que Palestina sea un estado, igual como Israel pidió también ser un estado en algún momento? Primero, ¿por qué desde el 2012 Palestina está como observador, ¿verdad? Y ahora que ellos están exigiendo, ¿verdad?, de alguna manera un derecho legítimo y justo de también ser parte oficial con todo lo que eso implica, ¿por qué estaríamos en contra de algo como eso? O sea, esa parte visible, que sin entender el fondo, sino tal vez la forma o lo que la decisión, que parece una decisión simple. ¿Usted está de acuerdo con que este país que tiene desde el 2012 con nosotros sea también ya oficialmente pertenezca a la ONU? Bueno, yo no veo ningún problema, porque eso es un país que está aquí luchando y tenemos conflicto, y entendemos que la manera de resolver el conflicto es que haya un estado con un país con dos estados. Eh, Pienso que esa es la manera simple de verlo. Entonces, eh, la pregunta sería, bueno, ¿merece Palestina que se haya incluido en la ONU? A simple vista, la respuesta es lógica. Bueno, sí y no.
yo digo que a simple vista la respuesta es lógica, pero claro, porque un país que está ahí, está luchando por los derechos, y además que si ese país es agregado, pues hay manera de resolver el conflicto que hay entre Israel y Palestina de una manera un poquito más salomónica. Esa es la manera simple de entender el conflicto. Ahora, ¿cuál es Ujú. la otra manera? Bueno, la cuestión es que sí, definitivamente ellos como nación tienen el derecho de reclamarlo Ujú, y la ONU y los representantes de la ONU deliberar y considerar si es lógico, si es justo, si es salomónico que ellos, su reclamo, ¿verdad? Porque tan interesados están que han estado por tantos años, por más de 10 años, ahí esperando, sin voz ni voto, pero que se le otorgue ese voz y ujú, voto. Ahora, si el conflicto de Palestina hubiera sido con otras de las potencias que no fuera Israel, difícilmente hubieran estado ni siquiera como ujú, oyentes, ujú. como observadores, como eh, pasivos. O sea, imagínense que el conflicto que tiene Israel y Palestina lo hubiesen tenido Palestina con China, con Japón, con Corea del Norte, con Rusia. eh, no creo que le hubiesen dado la entrada. Porque, de hecho, la ONU, ¿cuántos años ya vamos de guerra entre Rusia y Ucrania? Ujú, Y ellos no han resuelto ese problema. No han dirimido ese problema al punto que ya puedan decir, no hay guerra ujú, ujú. entre Rusia y Ucrania. No hay. Y los dos pertenecen, de hecho, a la ONU. Entonces, ¿por qué? Y claro, y el conflicto entre Rusia y Ucrania se dio siendo ya miembros de la ONU. ¿Cómo es posible entonces que si eh, Palestina hubiera tenido conflictos muy marcados, aún con los mismos Estados Unidos, a punto de guerras como la que pasaron en meses pasados, de tantos muertos de ambos lados, porque lo que pasa es que como Israel es el que menos amigos tiene, ¿verdad? Y es a quien quieren eliminar, todos los ataques son para Israel. Es decir, eh, los enemigos de Israel ven a Israel como el malo de la película. Y todos los demás que mueren, no importa de la facción que sean, son víctimas, son inocentes. Ujú. Entonces el malo de la película es Israel. Pero si de nuevo, si el conflicto entre Israel y Palestina hubiese sido un conflicto entre Palestina, Rusia, Palestina, los mismos Estados Unidos, aunque, amén de que Estados Unidos, en teoría, bueno, y en práctica, defienda a Israel, digo en teoría porque históricamente lo ha tenido y en la práctica ahora dio su voto en contra de Pues, Palestina y a favor de Israel. Sin embargo, si ese conflicto hubiese sido entre Palestina y una potencia de esas, no lo aceptan. Yo estoy casi convencido que no es aceptado. entonces, el problema, pastor, usted entiende que es con Israel. Sí, sí, el problema es porque es Israel, porque Israel es a quien todos quieren eliminar, o por lo menos todos los enemigos. Ese es el asunto. Wow. Eh, bueno, es interesante analizar la noticia, porque la actitud que toma el representante de Israel no es para menos entonces, ¿no? Ujú. Porque él acusa a la ONU básicamente de
bueno, introducir a Palestina, ustedes lo que han hecho es ir en contra de los principios de la ONU y básicamente están introduciendo un Estado terrorista. O sea, es muy radical, muy cortante, no es para menos. Claro, esa reacción, imagínese usted la reacción de los 143 que sí, que aprobaron eso. O sea, eh, no sé si hubo una manipulación detrás, si hay otros intereses que no hemos visto, pero eso despierta eh, da mucho que pensar el hecho de que precisamente en estos momentos, con lo que está pasando, se decida introducir a Palestina como una solución. Ujú. Bueno, yo pienso que a la luz de las Sagradas Escrituras, eh, y señores, si para el apóstol Pablo en su tiempo estábamos viviendo el tiempo del fin, ¿cuánto más 2000 años después? O sea, yo pienso que todo eso apunta al cumplimiento profético sin ánimo de mentalidad conspiranoica y de esos predicadores que todo lo quieren ver a la luz del cumplimiento profético con un lente escatológico. Sin embargo, para nadie es un secreto que todo esto se tiene que cumplir. Y para el final de los tiempos, a medida que se acerca la venida de Jesucristo, Israel será apretado más que nunca, probablemente. Claro, de nuevo, si alguien antes de 1948, que Israel es reconocido como Estado, como nación, eh, esto lo hubiésemos tenido antes, pues a lo mejor para los judíos y para los predicadores con lente escatológico, estábamos mucho más cerca Ujú. que ahora a la gran tribulación. Pero yo pienso que definitivamente el cumplimiento profético está eh, de por medio. Hay que verlo de cara al final de los tiempos. Y es probablemente lo que dice Daniel del tiempo de los gentiles. Daniel habla que cuando se llegue ese cumplimiento profético para él establecer, Dios establecer su reino aquí en la tierra, se dará el tiempo de los gentiles a su mayor plenitud. ¿Qué es eso de gentilismo, el tiempo de los gentiles? Bueno, el esfuerzo de los hombres de eliminar todo vestigio de Dios y del pueblo de Dios aquí en la tierra. O sea, porque nosotros somos el Israel espiritual hoy día. Entonces, pero Israel históricamente ha sido el pueblo más odiado por los enemigos de Dios. Y dentro de las palabras que utiliza Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, es que el hombre de pecado, el anticristo, tratará de oponerse, eliminar a Dios de la historia. Todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, el anticristo tratará de eliminarlo de la tierra. Y por supuesto, tiene que comenzar por Israel. Wow. No ha llevado una noticia a escatología, básicamente. Con una noticia. O sea, Ujú. que hay que estar prestando atención a las noticias, ¿no? Porque eso nos despierta una alerta. Pastor, usted menciona que somos el Israel espiritual, pero a mí me gustaría saber espiritualmente, lo que ha pasado con esta noticia. ¿En qué estatus pone esto eh, a los países que apoyaron a Palestina? Bien, eh, si pensamos de manera sociológica, todos los países tienen, e incluyendo todos los seres humanos, tienen el mismo derecho Ujú. y los mismos privilegios, deberían tenerlo. Ahora, vuelvo a algo que dije hace un rato, por una razón que nosotros no tenemos la explicación, porque
Sencillamente la Biblia dice que el barro no tiene que preguntarle nada al alfarero. El alfarero hace lo que quiera con el barro y él tiene la potestad para con el mismo barro hacer una vasija de honra y una deshonra. Entonces, Dios de todas las naciones, él le plujo complacerse en Israel. Y dice la Biblia que Israel es la parte que le tocó a Dios. Entonces, y que Israel es la niña del ojo de Dios. Y que el que toca a Israel, toca la niña de los ojos de Dios. Entonces, la Biblia dice también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11 y versículo 23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Palabras de Cristo. Entonces, si bien estas naciones no han maldecido a Israel, como también nos dice la Biblia en Génesis capítulo 12, que Dios le promete a Abraham, le dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Alguien pudiera decir, bueno, es un derecho legítimo que tienen los palestinos de reclamar y un derecho legítimo que tienen los representantes de la ONU de aceptarle. ¿En qué afecta eso a Israel? Bueno, lo afecta en que al negarle el voto a él y darle el voto en favor de Palestina, que es probablemente el enemigo actual más enconado de Israel, no salen las palabras te maldigo Israel, pero están saliendo las palabras no te bendigo. Y entonces, no bendecirlo es estar contra él. Y de nuevo, el que conmigo no es contra mí. Y el que conmigo no recoge, entonces desparrama. Yo pienso que bíblicamente las naciones que le dieron su voto a favor a Palestina, automáticamente le están dando en contra de Israel, y eso los hace directamente cómplices de los enemigos de Israel y los pone en contra de Dios. Ay, Dios mío, pastor. Y Dios es celoso con su pueblo. De nuevo, con esto no estamos diciendo que Israel es el santo, que Israel no toca a nadie, ni con el pétalo de una rosa, que Israel históricamente no ha cometido errores. No, no lo estamos diciendo, pero hay un asunto. Y es que particularmente yo he aprendido que cuando no tengo nada bueno que decir de Israel, es mejor no decir nada. Porque Dios es celoso con Israel. Ah, bueno, yo no quiero saber de un Dios así. Bueno, ese es tu problema. Si tú no quieres saber de un Dios así, que se encapricha con alguien y entonces el que no está en favor de ese con quien él se encaprichó es su enemigo. Bueno, eso es su problema. Dios es todopoderoso, Él es soberano y hace con su creación lo que Él le plazca y no tiene que darle explicación a nadie, porque Él no le debe nada a nadie. Todos nosotros le debemos a Dios esa gracia común, esa misericordia común, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, yo pienso que está en peligro de que los juicios de Dios se derramen, como se van a derramar bíblicamente en Mateo 24 y 25, al final de los tiempos, todos aquellos que le dan la espalda a Israel o que históricamente no lo han defendido, se la van a ver de cara con Dios. Wow. Pastor, eso me acuerda a algo que pasó, o sea, un par de historias, pero refresco algo que
el presidente Hugo Chávez Ujú. maldijo a Israel desde sus entrañas y terminó con cáncer, Ujú. muerto. Recuerdo también que de los diseñadores del Titanic, ni Dios puede hundir este bote. Efectivamente, bote hundido. Hubo un presidente que dijo que si sacaba 500,000 votos, ni Dios le quitaba la presidencia. Un día antes de asumir la presidencia, enfermo, interno y muerto. O sea, históricamente nosotros hemos visto que todo el que se ha levantado contra Israel y se ha atrevido a pronunciar algún tipo de improperio como este, no le va bien. Incluso John Lennon dijo que eso del cristianismo se iba a pasar, que ello era más famoso que el cristianismo. Después, muerto John Lennon. O sea, así sí, pues, si repasamos históricamente Marilyn Ujú. Monroe va a predicarle Billy Graham con un mensaje puntual de Dios, que esa mujer necesitaba arrepentirse, no que ella no necesitaba a Dios. Una semana después, muerta. O sea, históricamente pudiéramos repasar gente que se ha atrevido a decir algo en contra de Dios, en contra de Israel, y no le ha ido bien. Entonces, eso que usted menciona de la escatología a la luz de la noticia que estamos viendo hoy, que estamos presenciando, pues debe preocuparnos y ponernos en alerta en torno a lo que implica que República Dominicana haya apoyado a Palestina. Ujú. Hoy es viernes 17 de mayo del año 2024 en República Dominicana y estamos de cara a unas elecciones en los próximos días. Entonces, Bueno, en 2 días. 2 días. Eh, y hay una pregunta que se debe hacer casi obligada y es ¿qué piensa usted con respecto a si fue correcto o incorrecto el apoyo que le dio República Dominicana a Palestina en la ONU? Mire, yo pienso que hay, hay que verlo desde dos ópticas. Número uno, República Dominicana históricamente, o más bien desde Trujillo hacia acá, ha tenido muy buenas relaciones con Israel. De hecho, nosotros tenemos en República Dominicana un asentamiento de judíos, por cierto, muy próspera y muy pacífica. O sea, los judíos son gente pacífica. Evidentemente que el que los busca los va a encontrar, porque ellos no van a quedarse de brazo cruzado cuando son atacados. Pero eh, yo pienso, en segundo lugar, que el presidente fue muy mal asesorado, teniendo en cuenta que nuestro excelentísimo presidente y candidato a la reelección por el partido que lo llevó es libanés. Entonces yo pienso que ese voto, más que dominicano, fue un voto libanés en favor de Palestina. Y que si nosotros, ojalá Dios quisiera tener misericordia de nosotros, de República Dominicana, porque sabemos que las decisiones de un primer ministro de un país es la decisión del país y afecta la nación entera. Ojalá Dios, que sería un atrevimiento mío pensar que Dios piensa como yo pienso. Ujú. Ojalá Dios pudiera ver esa decisión de ese voto como un voto libanés en favor de Palestina y no un voto de República Dominicana en favor de Palestina. Porque no solamente fue mal asesorado, pero el presidente no tomó en cuenta, además, a ningún sector importante del país para dar ese voto. O sea, ¿quién asesoró al presidente? ¿Quién? Si se supone que él tiene dentro de su grupo de asesores incluso a gente de Dios, a creyentes,
pero no consultó a representantes de la iglesia como tal. Entonces, yo pienso que, tomando en cuenta lo que usted dijo, que apenas 2 días después de hoy tenemos unas elecciones, yo pienso que esto también debería darle un mensaje al presidente. Y la República Dominicana, decirle al presidente pasado mañana en las elecciones que nosotros somos amigos de Israel y que como él tomó una decisión de manera unilateral, sin consultar al pueblo de Dios y sin consultar a personas que no son necesariamente de la iglesia, pero son amigos de Israel, yo creo que en las elecciones del domingo, ese pueblo, amigos de Israel, y la iglesia como tal, que es el Israel espiritual de Dios, decirle al presidente en las urnas, no estamos de acuerdo con lo que usted hizo. ¿Por qué? Porque la iglesia es importante para los políticos previo a las elecciones. Después que se montaron ahí, se olvidan de la iglesia. Porque la iglesia no es 2 o 3 representantes de concilios o de instituciones paraeclesiásticas que tal vez son beneficiados por el gobierno. Y que el gobierno pudiera decir, no, porque yo he beneficiado a la iglesia. No sé a quiénes, pero sé que siempre hay 2 o 3 que se van con el pastel. Ahora, la iglesia debe recordar que sin nosotros tener ánimo de raíces hebreas ni nada por el estilo, que es una corriente que en lugar de beneficiar ha dañado la iglesia, pero la iglesia es el Israel espiritual de Dios. Y cuando Dios decidió hacerse humano, nació judío. O sea, Dios no nació en Palestina, no nació en Arabia, en Qatar, no nació en Europa, no nació en Estados Unidos, no nació en Japón, en China, Corea del Norte, Corea del Sur. Nació judío. Él creció como un judío tradicional, fue enseñado por padres judíos, fue un rabino judío, fue muerto como un maestro judío y él se levantó como Cristo, pero cuando vuelva viene a defender a Israel y establecer su gobierno milenial desde Israel. La sede del gobierno milenial de Cristo será en Israel. Usted, yo, nosotros lo creamos o no, eso es así. Y la iglesia tiene que entender que Dios utilizó a Israel no solamente para que venga el Mesías, pero lo utilizó para traernos las escrituras. Todos los escritores de la Biblia, a excepción de Lucas, fueron judíos. Pero además fue a los judíos que Dios utilizó para preservar las escrituras. O sea que tenemos no a rabinos europeos, americanos, asiáticos, dentro del grupo del canon, inclusive del Antiguo Testamento, para determinar qué libros del Antiguo Pacto, de la Torá y demás, debían ser aceptados como parte de la Sagrada Escritura hebrea. No, fueron judíos. Así que nosotros tenemos que entender que la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. La salvación no viene de los árabes. La salvación no viene de Estados Unidos. No, viene de los judíos. Entonces nosotros no deberíamos dar un voto pasado mañana porque tengamos una preferencia histórica de tal o cual color. Y ojalá alguien me haga caso de los que han visto o de los que están viendo este programa. O los que puedan ver mañana sábado o el mismo domingo que lo puedan ver antes de ir a las urnas. Y decirle al presidente,
no estamos de acuerdo con esa decisión. Y también nosotros como iglesia arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por la decisión del gobierno. Porque recordemos que Nehemías, por ejemplo, fue un hombre vertical íntegro. Daniel fue un hombre vertical íntegro. Y cuando en ocasión de hacer oraciones de confesión de pecados por el pueblo y pedir perdón a Dios, no se excluyeron. Señor, hemos pecado. Sí, yo y la casa de mis padres hemos pecado. Entonces la iglesia debe arrepentirse. Y al final de este programa vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Ujú. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchísimos creyentes dimos el voto, tal vez la mayoría de los creyentes que puedan estar viendo este programa, dimos el voto en el 2020 para que el libanés, excelentísimo presidente actual, Luis Abinader Corona, sea el presidente de la República Dominicana y que hoy, como representante del país ante la ONU, diera ese voto en contra de Israel. O como alguien pudiera decir, no, él no dijo, no lo dio en contra, pero lo dio en favor del enemigo número 1 de Israel, que automáticamente lo está dando en contra. Wow. Entonces, eso puede poner a la República Dominicana, que nos hemos jactado por años, por décadas, de que los juicios de Dios vienen a todo en el hemisferio y a nuestros vecinos, incluyendo Haití y Puerto Rico, y aquí no han llegado porque Dios nos cuida, porque Dios guarda a República Dominicana, porque tenemos en la bandera Dios, patria y libertad y la Biblia abierta en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que yo pienso que tenemos que arrepentirnos también y decirle, Señor, tú sabes que en esta decisión nosotros no somos culpables. Somos culpables de haberlo llevado y nos arrepentimos. Te pedimos perdón porque el primer ministro, la primera persona, el hombre más importante del país, dio su voto en favor de Israel. Pero te pedimos que tenga misericordia de los inocentes, de los que no fuimos consultados con eso. Es una realidad. Bueno, pastor, pues pienso que es importante el tema, lo que está pasando, las implicaciones del tema y lo que está pasando en el tiempo exacto en el que estamos. Em, Usted ha dado unos puntos clave, ¿verdad? Ha sido muy puntual y creo que sí, que efectivamente necesitamos orar, necesitamos humillarnos porque efectivamente tal vez algunos lo vean como un simple voto a favor de una nación. Pero ¿y si Dios lo está viendo como un voto en contra de su pueblo? O sea, todo el que hizo ese voto a favor de Palestina, ahora mismo está en el ojo del huracán de Dios. Creo que sí, que hay que humillarse. Así que el motivo de traer este programa especial este día ha sido precisamente para despertar en nosotros como pueblo de Dios el interés en lo que está pasando, que no seamos pasivos, que seamos activos, que prestemos atención a los tiempos que estamos viviendo y que nosotros podamos ejercer nuestro derecho al voto con conciencia. Así que vamos a permitir, ya para finalizar, que nuestro hermano Pastor Pilar pues esté elevando un clamor al Señor. Amén. Vamos a orar y donde quiera que usted esté, mi amigo, mi amiga, no importa de qué partido usted sea, pasado mañana usted tiene la oportunidad de ir a ejercer el voto, pero oremos y pídale perdón a Dios por la decisión de nuestro excelentísimo presidente, que es todavía el presidente de los dominicanos, aunque usted no haya votado por él, aunque usted no sea de su partido. Señor y Dios, en este momento te presentamos desde esta plataforma, te presentamos tu iglesia en República Dominicana. Sabemos, Señor, que muchos de nosotros dimos el voto para que el excelentísimo presidente
Luis Abinader sea el presidente de la República hasta estas elecciones del domingo o hasta agosto del cambio de gobierno, traspaso de mando. Como primer ministro, como primera persona, como representante del país, él, con asesoría o sin ella, dio un voto que nos compromete a todos. Y te pedimos perdón por esa decisión tan importante y desacertada que él tomó. Ten misericordia de la República Dominicana. Ten misericordia de tu iglesia. Creemos que esa decisión merece tu juicio y puede haberte ofendido grandemente, y tú estar dispuesto a derramar tu mano poderosa en contra de esta nación. Pero te pedimos, Señor, que tú conoces nuestros corazones, que sabes que no pecamos en ese sentido, que no dimos nuestra anuencia para ese voto. Señor, cuántas personas que te tememos, que te honramos y que estamos en desacuerdo con ese voto, Padre. Sabemos que Israel es tu pueblo, que no hayan sido sabios en la toma de todas sus decisiones, también lo sabemos, pero tú decidiste escogerlos y los escogiste tal punto que dijiste que ellos son la niña de tu ojo y que el que los toca a ellos toca a la niña de tus ojos. Ten misericordia de tu pueblo Israel y guía a República Dominicana para hacer un voto con conciencia pasado mañana, este domingo, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Perdónanos, perdónanos. Señor, sabemos que tu brazo no se ha cortado para salvar, que tu ojo no se ha cortado para ver, pero nuestros pecados han hecho alejar de ti tu mano para que no nos salve, y tu oído para que no nos oiga, y tus ojos para que no nos vea. Apiádate de la República Dominicana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios y le amén. bendiga.